Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, como podéis observar, tenemos a Will Ramos, lo trae Adrián Medrano. Will Ramos de Lorna Shore y nos trae Prison of Flesh. Y esto, en principio, está hecho en una sola toma. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Muy bien, muy bien. Estaba fijándome todo el tiempo en la tensión vocal, ¿no? Y no se aprecia tanta tensión como yo imaginaba que iba a tener. Yo me imaginaba los Sí, tendones ya sí, a punto de estallar, pero no. Es decir, lo que quiere decir que tiene bastante buena técnica para que tenga la suficiente relajación, al igual que la mandíbula que no se ve tensa. Bien, a ver, como decíamos, ¿no? Este, bueno, es Prison Birth, ¿no? Si no. Flesh. Sí. Es que, claro, pertenece a Prison of Flesh. Vale, claro. Es una pieza como de horror existencial y gótico que encaja perfectamente en la brutalidad em, sonora de Lorna Shore, ¿no? Claro, aquí lo que hace es no solamente ejecutar los distintos tonos vocales, sino que hace una interpretación que te da la sensación de esa desesperación, de esa degradación física. Aquí lo que sugiere es como la carne como cárcel, ¿vale? Es un dualismo cuerpo-mente, como que está atrapado. El cuerpo humano no como un templo, sino como una estructura corrupta y que te limita. Así que sugiere que nuestra conciencia está condenada a habitar en un recipiente que se descompone, que siente dolor y que eventualmente nos traiciona. Así que, bueno, utiliza metáforas, eso de pobredumbre, estancamiento, todo para describir la condición humana. Y bueno, es muy
claro, muy fiel al género deathcore, muy visceral. eh, en cuanto a la descripción, me refiero, habla de fluidos, huesos, órganos, de manera muy fría, casi como si fuera un cirujano, pero en plan deshumanización del cuerpo. Y bueno, claro, menciona, es como una especie de, ¿sabes lo que es la sinestesia? Eso de que identificas las cosas que ves en tu vida diaria con colores. Bueno, pues parecido, pero esto es como si lo hiciera, pero en plan olores. Es decir, que casi puedes oler y sentir la letra a través del sonido de la garganta, de esa descripción. Y la letra explora, pues, como una ausencia de redención. No hay luz al final del túnel. El nacimiento es una prisión y estamos marcados por la oscuridad. Así que todo es un ciclo de sufrimiento. Bueno. Pues aquí estamos al principio. Impresionante de momento lo que estamos viendo. Vamos a centrarnos en lo que es la interpretación vocal, ¿vale? Que es lo que importa en este vídeo. No vamos a centrarnos tanto en lo que sería la música. Madre mía. Qué intensidad, ¿verdad? Pues Am, me estaba fijando yo también ahí en la garganta sí, y le cuesta un poco más cuando pone los agudos, los screamings. claro, porque ahí no. Yo creo que ahí fuerza la garganta y la cierra ahí para que salga más agudo y lo Claro, mismo le cuesta ahí un sí, poco, ahí pero comprime un poco. Vamos a intentar explicar un poquito. Claro, em, a ver, hay diferentes técnicas, ¿no? Y la resonancia y demás. Está el tunnel throat, que es como colocar la lengua contra los dientes interiores o el paladar y crear una cavidad resonante extra, ¿no? Entonces le permite hacer esos agudos que suenan como una sirena casi o una criatura herida. parece un murciélago el tío, Muy ¿no? animal, ¿no? Claro, entonces al cambiar la forma de su boca hace que los armónicos, emita varios armónicos a la vez y claro, da esa sensación como de capas de sonido y claro, aquí él lo hace en una sola toma, así que está curioso de verlo. Em, También, a diferencia del grito común, Will lo que hace es utilizar las cuerdas vocales falsas, que son unos pliegues ventriculares, para que distorsione y proteja a su vez las cuerdas vocales verdaderas, ¿vale? Em, la, para los guturales bajos lo que hace es
bajar la laringe y relajar, eh, digamos, la columna vocal para que pueda alcanzar frecuencias más graves, ¿vale? Es un sonido muy denso. Y claro, también la presión que hace con el diafragma es constante bueno, se nota, ¿no? Como él Sí, controla la salida del aire para que no sea, para que el grito no sea aireado, sino que sea compacto y potente, ¿no? Lo que decimos muchas veces de que lance esa columna de aire. Em, bueno, pues venga, vamos a ir dándole un poquito más y luego hablamos un poquito más de su técnica. ¿Te has fijado cómo va cambiando la postura del cuerpo según va haciendo graves o agudos? sí, ¿Vale? Le ayuda a posicionar la laringe o... Bien, a ver, esos sonidos casi de animales que va haciendo, ¿no? Imita el sonido... Es curioso, ¿no? Porque hace como sonidos a veces incluso de estática o de madera crujiendo. Hace cosas muy raras, ¿vale? Es decir, a pesar de de la distorsión extrema, ¿no? De la música y demás, mantiene una... me gusta cómo articula. Es difícil porque la posición que hace para el grito suele ser deformar la pronunciación y sin embargo logra que la letra sea bastante inteligible dentro del sí. caos que monta. Así que muy bien, muy bien. Me gusta porque, bueno, vemos también el esfuerzo, ¿no? Se está poniendo casi con la cara colorada. Requiere una exigencia física que está Hombre, es sudando, ¿no? que, claro, claro. Sí, 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 sí. Es que el que diga que es fácil cantar así, No, que a lo ver, pruebe. una cosa es clara. Aquí no se trata de brutalidad, se trata de técnica, ¿vale? Porque Claro, claro. si él no utiliza una buena técnica, después de dos canciones se queda afónico, Se queda afónico, claro, efectivamente. efectivamente. Así que, y poco a poco la gente se va dando cuenta de esto, ¿no? Ya hace años que hay vocal coach especializados en temas de este tipo de registros dentro del metal que requieren, yo diría que además un especial cuidado, porque es que te cargas la garganta Sí, enseguida. sí, claro. Va. Sí, 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 sí. Bueno, em, bueno, y también el cómo aproxima
no solamente es la posición del cuello, la boca, ¿sabes? El movimiento que hace, fíjate que se pone más así cuando hace Sí, los graves, que estira más el cuello cuando hace los agudos. Es decir, él tiene sus posiciones y fíjate en cómo usa las manos cerca de la boca en ciertos momentos. No solamente en la pose, sino lo que hace es alterar ligeramente la fase del sonido y crear ese efecto de vibrato natural que hace con sus guturales, que hacen que sus guturales suenen como más inhumanos, ¿vale? Es decir, sí, como cuando tú gritas y te pones así, ¿no? Pues creas un efecto diferente, pues él juega también con eso, ¿vale? Así sí, que sí, ¿no? hay mucho más dentro de lo que ves a Es que es simple muy vista, técnico, claro. claro. Para que ¿Cómo ha veáis, hecho eso? Estaba soltando los dos a la vez. sí, es lo que te decía yo de las capas, ¿vale? Me ha dejado muerto. Así que, bueno, pues para que veáis, ¿no? Lo versátil que es este micro. Sí, sí, ya, Es ya, exactamente este. lo estaba Ah, mirando. Digo, uy, ese me suena. Y me miro el mío. Digo, no, este no es. no, Este no, es el no, de no. Ángel. Es el Shure SM7B que sirve para todo, para todo. Y cuando todo el mundo lo usa es por algo, ¿no? Es la capacidad tan versátil que tiene dentro de los micros dinámicos, ¿no? Bueno, de vez en cuando lo digo, dinámico es en los micros que para que recoja bien la voz tienes que posicionarte enfrente del micro. Si te pones al lado, ya no recoge el sonido igual. ¿Veis? Que ya no lo recoge igual. Y sin embargo, un micro de condensador es aquel que recoge todo lo que hay alrededor, pero tiene el inconveniente que requiere que esté en la sala perfectamente insonorizada. Es decir, que si no lo haces dentro de un estudio, Pues se te escucha el eco de se la escucha, habitación, claro, al vecino tocando correcto, la flauta, suena a lata. Puedes escuchar todo lo que hay alrededor y lo recoge absolutamente todo, ¿vale? el perro que está ladrando. Correcto, correcto, correcto. No serviría tampoco para tocar con tu grupo en directo porque recogería todo tipo de sonido y sería un caos. Por eso los micros de cantantes son dinámicos para actuaciones en directo y todo eso. Bien, bueno, pues perfecto. Magnífico, magnífico. Adrián Medrano, gracias por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción.
Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.